Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de transformación y sentido de la vida. Porque ya sabéis que en Metamorfoseando somos abanderados del cambio y de la metamorfosis. La vida exige de nosotros ir desbloqueando niveles y a veces nos pide mudar de piel, de casa, de valores, de objetivos. Para hablar de todo esto y mucho más, hemos invitado hoy al podcast a todo un pionero en tendencias de desarrollo personal. Él se llama Francesc Miralles y es conferenciante y escritor de numerosos libros, entre los que destaca Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, traducido a 67 lenguas y que ha sido número 1 en las listas de países anglosajones y en la India. Francesc, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al podcast. Nada, encantado. Pues aquí estamos para charlar de lo que te apetezca y un placer compartir todo esto contigo y con tus seguidores. Bueno, Francesc, yo creo que el placer es mío, es nuestro. Y bueno, he leído un poco en tu biografía que tienes una trayectoria variopinta, ¿no? Te licenciaste en filología alemana, has recorrido también el mundo como freelance y supongo que todos estos acontecimientos han marcado tu propio proceso de transformación personal. Cuéntanos un poco cuál es tu historia y también de dónde nace tu interés por el desarrollo personal. Bueno, a muchos lugares, a muchos puertos se llega por error, ¿no? O por casualidad, como llegó Colón a las Américas. Entonces, yo cuando empecé a estudiar, pues cambié de carrera muchas veces, pero estaba más o menos en el mundo de las letras, de periodismo a filología inglesa, de filología inglesa alemana, de ser profesor a ser traductor, de ser traductor a ser editor. Entonces yo iba probando, realmente no sabía exactamente qué quería hacer con mi vida. Entonces, como recomiendo yo siempre en los talleres, si no sabes qué hacer, muévete, porque el destino, la misión vital, como lo quieras llamar, no te vendrá a buscar al sillón. Vas a tener que explorar y por prueba y error al final quizás llegues a algún sitio interesante. Entonces, te diría que hasta los 27 años el único leitmotiv que tenía era viajar. Entonces trabajaba mientras estudiaba, por eso una carrera que podría haber hecho en 5 años la hice en 11, porque muchos años no me matriculaba, me fui a trabajar como voluntario en los Balcanes. Durante la guerra, pues trabajé en campos de refugiados con niños, colaboraba con muchas ONGs, entonces estaba siempre en movimiento. Entonces era alguien que buscaba un sentido a su vida. Y yo diría que esto lo encontré a partir de que entré ya en el mundo del libro, primero como traductor, luego como editor, luego como autor bajo seudónimo, pues vi que ese podía ser un modo de comunicarme con el mundo y de ayudar a personas que habían pasado por la misma confusión que yo. Fíjate que salen ya temas interesantes, ¿no? Como el que puede ser el Ikigai, un poco del que tanto hablas, ¿no? En tus libros, la razón de ser, el propósito, que yo creo que ya en tu propia historia personal, pues, como dices, al principio estabas un poco perdido y hasta que encontraste ese sentido, quizá te llevó un tiempo, aprendiste unas reflexiones y se lo llevas a tus libros, ¿no? A poder ayudar a otros con tu propia historia, ¿no? De lo que has aprendido. Y por aquí me gustaría que siguiéramos, que nos cuentes un poco el tema del Ikigai, de la razón de ser, del propósito, ¿realmente existe? ¿Tú crees que es posible mantenerse enfocado en algo, sentir que te levantas con un objetivo, que has encontrado aquello que te gusta, que se te da bien y que aparte recibes una remuneración por ello? Y en este caso, danos unos tips para cómo encontrarlo. Bueno, sí que, a ver, existe, pero es un trabajo. Es que todo lo que queremos hacer en la vida cuesta un trabajo. Entonces, estar motivado es un trabajo, descubrir tu pasión es otro, y si de la pasión, saber cuál es tu talento, conocerte a ti mismo es otro trabajo, y a partir de ahí puedes llegar a encontrar tu propósito vital, y eso durará un cierto tiempo en tu vida, y luego quizás lo perderás, buscarás otro. Entonces,
yo te diría que la herramienta principal quizás serían dos, que es el autoconocimiento y la curiosidad por el mundo. Si te conoces a ti mismo, ya tienes mucho de ganado, porque entonces ya sabes lo que tienes para ofrecer, sabes lo que es tu elemento, lo que no lo es, sabes dónde merece la pena poner horas y poner esfuerzo y dónde no. Y luego la curiosidad es lo que te va a llevar a explorar el mundo y a explorar la vida y a conocer otras personas. Muchas veces no conseguimos dar con el ikigai, con la pasión, porque estamos en piloto automático, estamos haciendo siempre las mismas cosas. Entonces, si tú cada día cuando vuelves a tu casa automáticamente pones la serie de turno, siempre sales con la misma gente, tienes las mismas conversaciones, lees los mismos libros, te vas de fin de semana a los mismos lugares, estás como el hámster en la rueda, no puede surgir nada nuevo. Entonces, ahí es lo que, si has visto el documental de Netflix de Stutz, este psiquiatra americano que se ha hecho muy famoso, él habla de una manera distinta de la zona de confort, ¿no? La psicología, y hace 40 años que está hablando de la zona de confort, que es aquello que, como lo repetimos muchas veces, nos resulta fácil, por lo tanto no supone ningún reto para nosotros, y es más fácil eso que irte a investigar otras cosas. Tutz va un poco más allá y él dice que la zona de confort lo que hace es protegernos del dolor, que eso está muy bien, es un buen punto, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer algo distinto, al principio hay dolor, incluso cosas en apariencia placenteras como aprender un idioma, aprender un nuevo instrumento, escribir un libro. Claro, eres nuevo en aquello, ¿no? Y por lo tanto, el dolor viene de que te enfrentas a tu propia inseguridad, al que dirán, no estoy avanzando, servirá para algo esto. Entonces yo te diría que para encontrar tu Ikigai vas a tener que aceptar el dolor de salir de la zona de control y ver qué otras cosas puedes hacer, sabiendo que al principio serás malo en ellas, ¿no? Y que vas a necesitar tiempo y que vas a atravesar desiertos. Entonces, bueno, esto sería una primera visión de lo que hemos dicho, ¿no? Para encontrar tu propósito en la vida, conócete a ti mismo y sé curioso y atrévete a salir de la zona de control y acepta la incomodidad de la vida. Porque, a ver, así como es incómoda una primera cita amorosa y luego quizás acaba siendo un compañero de vida para ti, pues así sucede con todas las pasiones. Fíjate que dices autoconocimiento, curiosidad, de salir de la zona de control también, ¿no? Aceptar ese punto de dolor. Y yo creo que aquí radica un punto importante, porque digamos que lo queremos todo, ¿no? Queremos reinventarnos a lo mejor, pero no queremos perder seguridad económica. Entonces, claro, una cosa sin la otra, muchas veces lo que necesitas para dar el cambio es precisamente renunciar a ciertas cosas que ya tienes. Entonces, en este sentido, y con el tema de la reinvención, ¿qué crees tú que necesitamos saber o a qué necesitamos renunciar para poder explorar nuevos caminos? A ver, lo que hay que hacer es reordenar el tiempo, porque claro que hay una realidad y es que si una persona trabaja 8 horas y duerme 8 y dedica unas cuantas pues a limpiar la casa o a hacer la compra o cuidar de su familia, al final quedan pocas horas. Entonces, las horas que quedan, ese es nuestro patrimonio real. No tener 2 pisos o tener un coche o tal. El tiempo es lo más valioso que hay. Por lo tanto, allí donde invertimos el tiempo, eso es lo que determina nuestra vida. Si tú eres una persona que está todo el tiempo libre delante de la tele, pues tu vida va a ser siempre más o menos igual, porque al final, a no ser que te interese muchísimo algo en concreto, eso es un tipo de anestesia, ¿no? De decir, bueno, estoy tan estresado, estoy tan agobiado que me veo una temporada de no sé qué y ya está, y me olvido de todo, pero no es activo. En realidad, las personas que son conscientes del valor del tiempo, sí que puede ser que algún día descansen viendo algo, pero normalmente intentan hacer cosas. Para mí hacer cosas no es estar en un sofá. Hacer cosas es salir de casa, hablar con gente distinta, leer, visitar una exposición, ir a una charla, hacer una pequeña escapada, un viaje, pasear por un barrio que no es el tuyo. Entonces, es una actitud vital y no es para todo el mundo. O sea,
muchas de las personas con las que nos cruzamos en el día a día van a tener la misma vida hoy que hace 40 años y últimamente he tenido conversaciones con personas así, ¿no? Ah, que no creen necesitar nada más que lo que les provee la vida cotidiana, pero al mismo tiempo tampoco están felices, porque si hablas con ellos o ellas, pues te dirán, mira, pues hay que trabajar porque hay que trabajar, la vida es así, este tipo de frases de resignación. Entonces, se requiere una dosis importante de valor para salir de eso, ¿no? Y atreverte incluso a pasar por una inestabilidad económica, sentimental, existencial, a cambio de encontrar algo nuevo. Sí, reordenar tus prioridades, moverte, porque no tomar una decisión también es tomar una decisión, ¿no? Y Exacto, muchas saber dónde veces, inviertes el tiempo. Es que eso es lo más importante. Somos tiempo. O sea, nuestra vida es como un tren que va por un rail y ese rail es el tiempo. Entonces, según cómo lo usamos, podemos acabar en vía muerta o podemos atravesar países, ¿no? Entonces, eso es lo que determina totalmente la libertad de una persona, el uso que hace de su tiempo. sí, el uso que hace de su tiempo, que también viene mucho al hilo de Okinawa, ¿no? Que también lo mencionas en tus Ujú. libros. Y yo creo que para escribir el libro Ikigai te trasladaste a esa isla de Japón, que es una de las islas con mayor índice de longevidad en el planeta, ¿no? Y de ahí sacaste como unas reflexiones que me gustaría que contaras aquí, porque ¿qué podemos sacar de esa gente a nivel de, por ejemplo, salud? Bienestar, qué hacen con su alimentación, con el ejercicio, que puedan servirnos a nosotros en nuestro día a día para tener una mejor calidad de vida. Bueno, tampoco es necesario fijarse solo en Okinawa. Sí que es verdad que Okinawa es o era antes de la pandemia, yo creo que hay que actualizar todas estas investigaciones, la zona azul número uno del mundo. Entonces, lo que encontramos allí es un estilo de vida que también podemos encontrar en otros países, en comunidades rurales, donde hay comunidades pequeñas, donde la gente está muy vinculada entre sí. Entonces, haciendo un resumen, no me extenderé mucho porque la gente ha visto cientos de entrevistas mías hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, muy resumidamente, qué es lo que vimos que era importante? Pues un estilo de vida natural con mucha exposición a la luz del sol, con lo cual los relojes internos se sincronizan con los relojes de la luz, vida en comunidad, vínculos muy fuertes entre las personas que viven allí, en el sentido de que más allá de vecinos o de amigos se consideran familia y no retirarse nunca de las cosas que aman hacer, en el sentido de tener un ikigai, que en aquel lugar pues es cultivar el huerto y estar con los amigos, en una ciudad tener un ikigai podría ser muchas otras cosas distintas. Entonces, yo te diría básicamente es vida sencilla, buenos hábitos, buenos horarios, apegos saludables con los demás y no dejar de hacer nunca aquello que te gusta. Fíjate que es interesante, yo creo que esta reflexión también, ¿no? En nuestra propia búsqueda de la felicidad, que muchas veces estamos buscándolo allí fuera, en las compras, en los trabajos, y a lo mejor está un poco más dentro de nosotros y tenemos que cultivar también esa meditación, esa paz, ¿no? Y ese conocernos a nosotros mismos como para llegar a ese estado también de felicidad. Bueno, este es un motivo por el que ahora hay un nuevo auge de los neorurales. Esto fue un movimiento que empezó en Estados Unidos ya en los años 60-70, gente joven que dejaba la ciudad y en lugar de pagar un carísimo apartamento no sé dónde, pues alquilaban o compraban una casa en una zona mucho más barata donde pueden ver el cielo y pueden caminar entre los árboles y vivir de una manera más armónica. Y ahora todo esto con la pandemia ha vuelto y hay mucha gente, y además con el teletrabajo y el hecho de que tu ordenador está tu oficina, hay mucha gente que se plantea cambios de vida, decir, bueno, quiero vivir con otro ritmo, con más lentitud, con más tiempo para mí, no tener que desplazarme en metro, en autobús, intentar caminar por calles atiborradas de gente. Entonces, al final, las personas se dan cuenta que tienen mucha más capacidad de elección de las que creen.
y que no es obligatorio vivir, no sé, en una ciudad por el solo hecho que tú has nacido allí, sino que te atrevas a imaginar cómo podría ser esa vida ideal. Es un ejercicio muy típico del coaching, ¿no? Que te pones, ¿cuál es la jornada ideal, ¿no? ¿Cuál sería el día ideal si tu vida fuera exactamente como tú la has soñado, como tú la has imaginado? Pues quizás es en un entorno distinto, ¿no? Y incluye oír los pájaros y poder respirar aire puro. Entonces, ahí es donde cada persona ha de decidir qué tipo de vida quiere llevar, cuáles son sus prioridades y qué estilo de vida puede ayudarte a cumplir con tu propósito. Si vas siempre estresado, trabajando 1000 horas, gastando mucho para compensar que no te gustan muchas cosas de tu vida, porque al final el consumo es un mecanismo de compensación psicológica, ¿no? Tú haces algo que no te gusta, entonces sales de la oficina o sales de tu casa y compras algo que no necesitas. ¿Por qué? Porque necesitas como un premio, como los niños, ¿no? Que se han portado bien y les dan un premio. Entonces, bueno, todos estos factores son los que hay que analizar cuando uno quiere sacar el agua clara de cómo quiere que sea cómo quiere que sea su vida. Sí, yo creo que ponerle un poco de conciencia, ¿no? Que parece que es lo que más nos cuesta en este mundo de piloto automático, de no parar, de vamos como pollo sin cabeza y se nos olvida ir a la raíz, a lo más importante, y decir, bueno, pero yo qué narices quiero, ¿no? Exacto, Independientemente. esa es la pregunta. La pregunta sería, ¿cómo quiero vivir el resto de mi vida? Porque como no sabemos cuánto vamos a vivir, qué nos puede pasar, pues si vivimos un año o 10 años o un mes o lo que sea, ¿cómo queremos que sea esa vida? Y eso es interesante porque cuando le ponemos el factor de la temporalidad a nuestra vida y nos damos cuenta de que esto podría no ser tan largo como pensamos, hay un sentimiento de urgencia que para mí es positivo, en el sentido de decir, bueno, si ahora me quedara un mes, ¿a qué me dedicaría? Y en eso, bueno, una película que todos vimos más o menos en la pandemia, la de No mires arriba, Don't Look Up, si te fijas, estos protagonistas, ¿no? El físico este que se vuelve famoso por la predicción del meteorito que destruirá la Tierra, pues tiene como muchos intentos de aprovecharse de la fama, esto y lo otro, pero al final, cuando el meteorito está a punto de destruir la Tierra, lo que hace es cenar con la gente que quiere y estar con ellos, ¿no? Entonces, aquí quizás la pregunta que nos podemos poner es, ¿qué es lo que harías si te encontraras ya al final de tu vida? Y entonces, en esa respuesta vas a encontrar lo que realmente es importante para ti. Sí, yo creo que hacerse la pregunta y también tener en cuenta de que se va actualizando conforme pasan los años, ¿no? Porque a lo mejor tu idea de felicidad no es lo mismo a los 20 que a los 30 y en No, este, y en desde este luego, sí, porque la persona va cambiando. Entonces, no es lo mismo los deseos que tienes como estudiante que los que tienes cuando sales con la primera persona o los que tienes cuando ya has cambiado, no sé, de carrera o de orientación laboral y de repente aparece otro panorama. Eso, mira, igual que se dice que la pareja necesita una revisión cada X años para saber qué tal va, qué objetivos comunes hay, cómo podemos mejorar, pues lo mismo en la vida de cada persona. Cada cierto tiempo conviene darse cita en tu casa, en un café, o te haces un viaje en solitario, incluso te vas con un cuaderno y dices, a ver, de todo lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que es genuino con lo que yo soy? ¿Y dónde me he desviado? ¿Y dónde están las cosas que no funcionan tan bien? Entonces, cada cierto tiempo puedes hacer eso. Igual te das cuenta que algo que te apasionaba, pues ha dejado de hacerlo, que ha surgido un nuevo interés, que quizás ahora es un hobby, pero alimentándolo con el tiempo puede ser algo mucho más importante, que has descubierto una capacidad que tienes o que te lo han dicho, ¿no? Y que esa capacidad te puede llevar a desarrollar algo profesionalmente. Entonces, el ser humano tiene infinitas posibilidades, ¿no? Por lo tanto, cuantas más preguntas nos hagamos, más fácil será que podamos ver nuevos caminos. sí, luego el poder de creer, ¿no? Porque es muy habitual decir, bueno, yo es que ya soy demasiado mayor para esto, yo no soy lo suficientemente bueno. Entonces, bueno, la edad no tiene por qué limitar, ¿no? El que tú Ya te no. reinventes o... Antes sí que limitaba, pero hay que pensar que la esperanza de vida cada vez está más lejos y que si es una persona que se ha cuidado
y que tiene en buen estado su cuerpo, se alimenta bien, pues puede ser que tenga vida útil más allá de los 80 o de los 90. Por lo tanto, no está escrito en ningún sitio que alguien a los 70 o a los 75 años pues no pueda escribir su primer libro, aprender a un arte marcial o hacer cualquier cosa que le haga ilusión. Por lo tanto, yo diría que es un tópico lo de que el cambio es propio de la juventud, ¿no? El cambio puede ser de una persona muy mayor que de repente inicia una última etapa de su vida en algo que le apasione. Sí, en otro de tus libros también, 20 preguntas existenciales, hablas mucho sobre la felicidad, ¿no? Y yo me pregunto, Francés, para una persona como tú, que ya ha cosechado pues un reconocimiento, un éxito, que ha trabajado de lo que le gusta, ¿qué te queda? ¿Es una utopía esto de la felicidad? ¿Es algo temporal? ¿Es algo permanente? ¿Cuál es tu reflexión acerca de esto? La felicidad es parte de la vida de todas las personas, o sea, lo que nos diferencia unos de otros, que hay algunas que tienen más momentos de felicidad que otros, porque igual se gestionan mejor o han tenido un punto de vida, un punto de partida más favorable, pero feliz no lo es nadie todo el tiempo, ni sería aconsejable serlo, en el sentido que hay momentos que la vida nos pide ser infelices y estar tristes. Cuando hay una pérdida, cuando un amigo está pasando por un momento difícil, cuando no atravesamos una crisis, cuando nos estamos reinventando, cuando hay el dolor ese de salir de la zona de confort, pues hay momentos que son para sentirse mal y que está bien. Lo que no está bien es perpetuarlo. Entonces, yo te diría que las personas más felices, en el sentido de que tienen más momentos de plenitud, de serenidad, de felicidad, son las que hacen los duelos rápidamente, las que son capaces de enfocarse hacia cosas positivas, sabiendo que puedes estar muy bien hoy y mañana tener que afrontar algo que no te gusta. Entonces, entender el juego de la vida, sus subidas y bajadas, te permitirá estar más en el espectro de la felicidad que en el de la tristeza. Pero sí, al final, además, la felicidad es algo distinto para cada persona según lo que necesita en ese momento. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. Pues para quien se siente solo, la felicidad sería encontrar a alguien. Para quien debe 3 alquileres, pues sería encontrar la estabilidad económica. Entonces aquí cada cual sabe. No te lo puede prescribir ningún libro, ningún gurú, ningún maestro. Cada cual sabe qué puede aumentar su nivel de satisfacción en la vida y también ha de saber que nadie lo va a hacer por ti, que vas a tener que ser tú quien dé los pasos necesarios para mejorar en ese aspecto que tienes en falso, ¿no? Sí, decía Nietzsche que quien tiene un para qué vivir puede resistir casi cualquier cómo, ¿no? Y es un poco de vuelta al Ikigai, a tu razón de ser, a ver qué quieres, ¿no? A preguntarte cuál es tu objetivo también en la vida. Y en otro de tus libros también reflexionas mucho sobre el tema del sentido de la vida, ¿no? Y yo creo que surgen interrogantes interesantes que todos nos hemos planteado alguna vez, como la idea de si existe el destino. ¿Tú crees que todo está escrito o todo está por escribir? ¿Somos Yo creo dueños y que creadores de nuestro mañana o hay cosas que escapan a nuestro control? Yo creo que nada está escrito. Entonces, incluso yo a veces he hecho la prueba, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de horóscopo Virgo y en los horóscopos, ahora no sé si los hay, cuando yo leía periódicos y revistas, pues habían unos, y yo hacía la prueba de, en lugar de leer el de Virgo, leía el de Aries o el de Tauro y me funcionaba perfectamente porque todo habla de todo y los seres humanos nos parecemos en mucho, ¿no? Entonces, el pensar que todo está escrito y que hay un destino es una manera de quitarnos responsabilidad de encima, porque si todo está escrito y el destino ya está decidido, ¿para qué esforzarme, no? ¿Para qué picar piedra? Entonces, a mí me gusta mucho una frase que dice Stephen Hawking, que decía sobre la gente que cree en el destino, que él decía incluso, esa gente mira a ambos lados de la carretera cuando cruza un paso de cebra. En el sentido que saben que en realidad no está todo escrito, que si tú pasas cuando hay un autobús te van a atropellar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí si hay destino o no hay destino, sería observar todos los pequeños actos, pensamientos, palabras, intenciones que salen de nosotros, ahí se está construyendo el destino. Entonces, al final,
el resultado de una vida en cualquier momento es producto de millones de cosas que hemos hecho antes. Y eso es lo que va edificando lo que llamamos destino. Sí, el poder del paso a paso diario, ¿no? Y el poder de Bueno, la elección, las a decisiones. cada instante estamos definiéndolo con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces, con lo que no haces, con las personas a las que te acercas. Todo esto es como el efecto mariposa famoso. Va teniendo un eco en todo lo que sucede después a nosotros y a los demás. Oye, Francés, antes también hablabas un poco de todas esas crisis vitales, ¿no? Que atravesamos a lo largo de los años, esas pérdidas que tenemos, ¿no? Esos duelos a los que nos tenemos que enfrentar. En este sentido, me gustaría, por tu propia historia o la de las personas a las que hayas podido acompañar a través de tus charlas, talleres, que dieras o que infundieras un poco un mensaje de esperanza y también de responsabilidad, ¿no? Porque como decías antes, jugar en el papel de víctima muchas veces nos encasilla y muchas veces nosotros tenemos nuestra propia solución y pasa por enfrentar, ¿no? No, no anclarse en ese dolor, sino transmutarlo. Enfrentar y también para relajarnos un poco, saber que eso también es temporal. O sea, igual que no sé, que tú te alegras mucho de la victoria de tu equipo de fútbol, pero la semana siguiente pierde, entonces se acaba la alegría ahí. Lo mismo con la vida. Si estamos pasando por un mal trance, algo que angustia mucho a las personas es que piensan que ya se van a quedar ahí, ¿no? Cuando tú estás deprimido, cuando tú estás con ansiedad, es como estar dentro de un pozo y piensas que ya no vas a salir. Pero en realidad, si miras hacia atrás y haces un poco de historia de ti mismo, te das cuenta que ya has estado en situaciones así, que luego saliste, que luego todo salió bien, que luego enfrentaste otra prueba. Entonces, tener una visión dinámica de los diferentes baches y subidas de la vida, pues te dará cierto bálsamo para superarlo, porque sabrás que eso va a durar un tiempo determinado y que en ese tiempo también vas a aprender cosas y cuando salgas de ahí, pues tendrás herramientas nuevas, por ejemplo, para ayudar a personas que hayan pasado por ahí, ¿no? O sea que el dolor al final tiene su utilidad, todo tiene, y la alegría también, por supuesto. Entonces, si te lo tomas con ese espíritu así un poco olímpico y decir, bueno, esto va a durar un tiempo, voy a aprender una serie de cosas, pues ya es más llevadero. Y yo quería preguntarte también, como pionero, ¿no? En tendencias de desarrollo personal, ¿hacia dónde crees tú que estamos evolucionando como sociedad? Porque no sé qué pensarás, pero yo me encuentro con que cada vez hay un poquito más de nivel consciencial, está un poquito más elevado, la gente se interesa mucho más por el tema de la Sí. autoayuda, de conocerse, lee más libros, hay más charlas al respecto, no sé, está más con el tema de la salud, ¿no? De cuidarse. ¿Crees que vamos evolucionando hacia otra era? Sí, hay más conciencia por el simple hecho que tenemos más información. O sea, antes de Internet, la información, pues tenías que ir a la biblioteca y sacar un libro, buscabas un artículo en una enciclopedia o te comprabas un manual de lo que fuera, pero no lo tenías a la mano con un clic. O sea, si yo me interesaba por la resiliencia, no era darle al botón en Google y resiliencia y ver la información, sino que necesitaba un esfuerzo consciente de encargar un libro, en la librería no estaba, te lo traían al cabo de 3 semanas. Entonces, todo esto, ahora lo llevamos en el bolsillo. Entonces, tú estás en el metro y has oído hablar no sé, de la autohipnosis. Entonces tú pones la palabra y en el espacio que estás por 2 paradas de metro, pues ya sabes la definición y una recomendación. Entonces, claro, esta facilidad de acceder a la información ha hecho que la gente sepa también mucho más de la conciencia. O sea, hay más autoconocimiento, hay más herramientas, lo cual no quiere decir que se usen bien. Y por otro lado, claro, si miramos los periódicos se centran solo en las cosas terribles que suceden en la existencia, pero si echamos una mirada más general, pues por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando yo tenía 14 años y salía con la gente de la escuela y del instituto, ese tipo de conciencia era mucho peor que la que tiene un chaval de 14 años de ahora. Éramos mucho más machistas, teníamos una tolerancia cero a la diferencia,
la manera de tratarnos física y verbalmente era mucho más ofensiva que ahora. Entonces tú ahora hablas con un chico, una chica joven y te das cuenta que están más evolucionados que nosotros. Por lo tanto, yo diría que la humanidad avanza espiritualmente, avanza a nivel de conciencia, y la pregunta es si eso será suficiente para los retos mayúsculos que plantea el planeta. Pero que los chavales de ahora son mejores que los de antes, para mí no hay ninguna duda. Sí, yo creo que nos vamos adaptando un poco a lo que se nos viene, ¿no? Porque antes, por ejemplo, hubiera sido impensable pues el tema COVID y nos vino así de repente y eso nos hizo también pues evolucionar con ello. Y comentabas también el tema de, bueno, la opinión pública, los periódicos que se centran mucho en catástrofes, ¿no? Siempre mirando lo negativo. ¿Tú crees que esto aumenta la ansiedad en la gente? O sea, el estar tanto tiempo pendiente de lo que dicen los medios Sí, y demás. si lo miramos así, sí, pero también lo podemos mirar desde el punto de vista positivo. Fíjate, todas estas predicciones que se han hecho agoreras, ¿no? Cuando vino el COVID, dijeron que se hundiría la economía del mundo. O sea, si tú lees periódicos de las primeras semanas del confinamiento, la predicción era que esto iba a ser peor que la depresión americana de los años 20. Y no pasó absolutamente nada de esto. O sea, la economía del mundo no se hundió. La guerra de Ucrania se ha dicho lo mismo, con la subida de los combustibles, no sé qué, los productos, materias primas, la economía del mundo se va a ir a la porra, no se ha ido. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que el ser humano es una cucaracha, que se adapta a todo, que realmente es que los últimos en desaparecer vamos a ser nosotros. Y aquí vendría el punto de decir, bueno, toda esta capacidad que tenemos de adaptarnos a la adversidad, en lugar de reaccionar, que es lo que hacemos, reaccionar ante cosas terribles que pasan, mm, ¿de qué manera podríamos empezar a actuar para hacer de este un mundo mejor y no intentar salvar los muebles en el último momento? Pero todo lo que estamos viviendo, lo que demuestra para mí es la enorme capacidad del ser humano de adaptarse y resistir cualquier cosa. Sí, anticiparse, ¿no? Ligado a la salud, pues un poco enfocarnos en la prevención y no en la curación, cuando ya casi no hay Mm. vuelta atrás. Ujú. Y luego fíjate que hablábamos de estos titulares, ¿no? De los periódicos que muchas veces son catastrofistas y yo digo, eso yo creo que influye en el miedo de las personas. Antes decías, hay que mantener esa curiosidad, atreverse, pero claro, yo no sé hasta qué punto habrá gente que tras el miedo infundido un poco por todas esas noticias negacionistas, no se atreva a explorar, ¿no? ¿Cuántas veces, no, hombre, pero no te vayas allí tan lejos, que te va a pasar esto, que te vaya a Mm. pasar lo otro? Entonces, también yo creo que ahí hay que tener un punto de cuestionarse las cosas y decir, bueno, lo voy a probar en experiencia propia, ¿no? A ver si es tan malo como dicen o me lleva algo positivo. Bueno, claro, lo malo del miedo es que si lo vas alimentando se amplía. O sea, yo tuve mi experiencia en la adolescencia de crisis de ansiedad. Entonces tú empiezas, no sé, que te da miedo estar en un aula con otra gente, pero luego ya se amplía y tampoco puedes estar en el metro y tampoco puedes estar en el autobús. Y luego al final una reunión de 3 personas te angustia también. Entonces el miedo es como un músculo que si tú le vas dando la razón, cada vez son más las cosas que no puedes hacer. Entonces ahí Stutz, este psiquiatra del que hablábamos antes, él pone mucha importancia en desafiar al dolor. Entonces, cuando tú hay algo que te cuesta hacer, que te resulta difícil, que te resulta incómodo, pues si tú te das la orden inversa y decir, bueno, odio ir en metro, pues ves 10 veces al día en metro. Entonces, al final, por repetición, la huella positiva va a borrar la huella negativa. Entonces, yo diría que la capacidad de crecimiento de un ser humano es proporcional a los desafíos que enfrenta. Entonces, en lugar de decir esto me da miedo, no voy a hacerlo, habría que hacer lo contrario. Esto me da miedo, voy a hacerlo hasta que deje de dármelo. Wow, qué gran lección, ¿no? Desafiar un Bueno, poco el claro, miedo. entonces, por ejemplo, leyendo, ahora me acuerdo hace un par de años, la biografía de Woody Allen, que él, antes de ser director de cine, él era un cómico de teatro, de stand-up comedy, de ir a un escenario en un bar y hablar. Pues él dice que las piernas no le dejaron de temblar
hasta que llevaba 3 años actuando cada noche. Imagínate lo que es eso, ¿no? ¿Cuántas veces lo pasaría mal esta persona hasta que al final logró tener cierto aplomo y seguridad? Pues eso es lo que nos permite ir a cualquier parte, ¿no? Desafiar la señal fácil de decir, uy, esto es incómodo, uy, esto no me gusta, esto no me siento seguro, esto no sé a dónde me lleva. Si tú vas frenándote por todo esto, al final todos los semáforos de tu vida estarán en rojo. Mientras que si vas un poco en contra de ese instinto, pues vas a ampliar lo que es tu, tu espectro de cosas que tú puedes hacer. Totalmente. Aquí yo creo que hace mucho daño la comparación, ¿no? Porque mencionabas Woody Allen, figuras de éxito, y nos comparamos inevitablemente, ¿no? Y decimos, bueno, es que lo hace tan bien que yo Sí, nunca voy a pero llegar. piensa Pero que claro, para llegar al inicios, éxito se tardó muchos años. O sea, creo que hay una frase del mismo que dice, me llevó 10 años triunfar de un día para el otro. O sea, a que muchas veces vemos el resultado, ¿no? Y vemos, mira, este pintor, sus cuadros se valoran a 500.000 euros cada uno. Y este otro es capaz de cantar miles de canciones, pero no nos damos cuenta que el camino hacia allí había lo mismo que nosotros estamos enfrentando. Inseguridad, fallos, errores, correcciones, incomprensión. El mismo Freud decía que daba gracias a la vida porque nada le había sido fácil. Cuando él presentó su teoría del psicoanálisis, se reían de él y decían que era un imbécil, los médicos de la época. Pues bueno, aquí depende ya cada persona de cuántos tragos amargos está dispuesto a aceptar para poder avanzar en dirección de ese sueño que se ha fijado. sí, no tomarse chupitos de cianuro y narcotizarse, sino ir a la raíz del problema, ¿no? Y Sí, enfrentarlo, que yo creo que al final tenemos que seguir, hacer como por él. decía Churchill, si te encuentras en el infierno, sigue caminando. En algún momento saldrás. Bueno, pues con esta nota de humor vamos a aprovechar un poco para cerrar también el capítulo, que creo que ha sido súper interesante tenerte aquí. Y no me gustaría irnos de este episodio sin que antes nos comentaras un poquito para todos los que hayan estado escuchando detrás, dónde pueden seguirte y encontrarte, y sobre todo que les lanzaras un último mensaje final de cierre que a ti te apeteciera un poco para cerrar esta entrevista. Bueno, pues mira, me pueden encontrar en mi web de francesmiralles.com. Ahí si van a blog verán los artículos que escribo algunos lunes, pero lo que les recomendaría que vayan a mi Instagram de Francesc Miralles, el del tic azul, porque ahí verán que se pueden suscribir también a un podcast que hago una vez al mes, que además es filmado, donde hay cosas bastante divertidas para ver. Y si tienen Spotify o lo usan de alguna manera, se pueden suscribir. O bueno, hoy en día es muy fácil encontrar a la gente, lo difícil era antes, ¿no? Entonces, el mensaje final que les diría será muy sencillo, que vivan su propia vida, que no vivan vidas de segunda mano porque creen que van a ser más aceptados haciendo cosas distintas de las que les resuenan. Que piensen que para lo esencial nadie va a equivocarse por ellos, ¿no? Por lo tanto, que cada cual piense, se dé el tiempo para poder reflexionar y piense cuál es la vida que realmente le pertenece vivir. Wow, nadie va a equivocarse por ellos, No, vale la ni pena nadie va a invertir morir ese por ellos, tiempo. por lo tanto, más valen que vivan para ellos también. Pues desde aquí yo invito a todo el mundo a seguirte y a mirar tus publicaciones, tus libros, porque creo que hay mucha sabiduría detrás. Así que de nuevo, gracias, Frances, por estar aquí hoy y muchas gracias también a vosotros que estáis ahí escuchando al otro lado. Recordaos que vuestras suscripciones en iVoox y Podimo, así como vuestras escuchas en Spotify y vuestras valoraciones en Apple Podcasts, me ayudan a dar un empujón a esta comunidad. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Buen día y buena semana para todos. Gracias, Miriam.